Bueno, nuestra materia se llama Psicología de la Personalidad. En síntesis, nuestra materia en sí, vamos a decirle que empezó el sábado 8 de mayo, pero coincidió con el examen final de ustedes. Entonces, por eso es que estamos haciendo el día de hoy nuestra primera videoconferencia. Y ya que este fin de semana también es feriado, entonces por eso es que adelanté un poquitito, vamos a decirle, y la próxima semana vamos a tener nuevamente en el día estipulado, ya que sería sábado por la mañana. Nuestra materia termina el 29 de mayo. El 29 de mayo vamos a tener lo que es nuestro examen final presencial y virtual y cierran todas las actividades dentro de la plataforma. No sé si estuvieron mirando ya un poquitito lo que es los materiales, las actividades que tienen cargada dentro del módulo. Y la Ya, verdad que no, profe, porque hoy recién nos avisaron de hoy que recién se vamos les a tener avisó. materias nuevas. Sí. Perfecto. Yo ya estuve habilitando todo, entonces ya pueden ir leyendo los materiales, realizando las actividades para que no se les vaya acumulando todo. Muchas veces, como yo siempre digo, ¿verdad? Cada uno maneja su tiempo, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos no tratar de que se nos acumule porque puede que pase cualquier cosa, ¿verdad? Cuando se esté acercando la fecha, como por ejemplo ahora que sabemos bien que hay muchísimos casos positivos, ¿verdad? Dios no quiera que nos toque, ¿verdad? Pero tenemos que prevenir todo eso, entonces tratar de que no se nos acumule. Sabemos bien también que nuestro clima cambia mucho, entonces de repente es como que se va nuestra señal o nos quedamos sin internet, se va la luz, cualquier cosa puede pasar, entonces para no tener ningún tipo de inconveniente, yo siempre recomiendo, ¿verdad? Que no se vayan acumulando las tareas. Recomendable es que 48 horas antes, vamos a decirle, del examen final, entonces ustedes ya tengan todo cargado dentro de la plataforma. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que es nuestra materia. Visualicen ahí el PowerPoint. Sí, profe, se ve el PowerPoint. Perfecto. Bueno, vamos a estar conociendo un poquitito de lo que es la personalidad primeramente, ¿verdad? Dice, ¿qué es la personalidad? Puede definirse como las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona. Sabemos bien que seguramente que ya estuvieron también tocando un poquitito, ¿verdad? Dentro de otras materias, ¿verdad? Entonces, como que ya tienen un conocimiento previo a lo que es la personalidad. Sabemos bien que abarca tanto la conducta que una persona puede manifestar, ya sea a través de una experiencia privada, ¿verdad? Eh, por ejemplo, los pensamientos, los deseos, las necesidades, recuerdos, serían esas experiencias privadas que muchas veces no compartimos con los demás, pero que ocurren dentro de nuestra mente, de nuestra cabeza, vamos a decirle, ¿verdad? Y también abarca aquellas causas externas, vamos a decirle, esos factores internos que muchas veces intervienen para que actuemos de cierta manera. Dice, ¿qué tan diferente es una persona de otra? En esencia tenemos la opción de clasificar a la gente en un número limitado de grupos separados, depende del enfoque también, ¿verdad? O de tipo. O podemos decidir que las personas varían en gradaciones y describirlas mencionando qué tanto de las dimensiones básicas poseen un enfoque de rasgo. En este caso, como es modular y tenemos también de manera virtual nuevamente, son como dos obstáculos que tenemos, vamos a decirle, para que yo les pueda facilitar un test de personalidad, ¿verdad? Y muchas veces es necesario que tengamos, ¿verdad? Pero en este caso, como nuestro tiempo es corto y como solamente tenemos otra vez el feriado este fin de semana, entonces no puedo facilitarle porque no vamos a llegar a comprender todo y a mí no me sirve de nada compartirles a ustedes materiales que ustedes no van a poder después aplicar. Entonces, seguramente que dentro de la materia de psicometría
y técnicas proyectivas y demás, van a ir también ustedes tocando un poquitito, ¿verdad? Acerca de cuáles son los test que miden la personalidad, ¿verdad? Tenemos el más, vamos a decirlo, el más conocido, que es el test de Heymans, que es justamente para conocer qué tipo de carácter tiene cada persona, ¿verdad? Es como que le clasifica en grupos, otra vez, para definir la caracterología de esa persona. Después tenemos también el test de Eysen, que es justamente de personalidad, que muchas veces se complementa con el de Heymans. Sabemos bien que nosotros como profesionales del área de psicología, ¿verdad? Cuando vamos a utilizar un test como herramienta, necesitamos como mínimo 2 o 3 para poder como que validar los resultados. Entonces, estos test normalmente son los que se complementan a la hora de evaluar, ¿verdad? Y ahora, respondiendo un poquitito la pregunta que nos hacemos, ¿qué tan diferentes somos una de otras? Sabemos bien que, vamos a decirle que físicamente es como que podemos tener similitudes, ¿verdad? Ahora, hay ciertas características que muchas veces tenemos con nuestros semejantes, por así decirlo, ¿verdad? Que podemos compartir muchas veces ciertos intereses, podemos tener ciertas metas en común, vamos a decirle, ¿verdad? Pero ¿qué nos hace diferentes los unos a los otros? Esa perspectiva que muchas veces tenemos de la vida. Podemos hablar de dos hermanos. Vamos a ponerle que uno tenga 10, otro tenga 6 años. Entonces hay como que 4 años de diferencia, ¿verdad? 4 años de experiencias diferentes, de situaciones diferentes. Y muchas veces decimos, ¿por qué son tan diferentes si crecieron dentro de la misma casa, tienen los mismos padres, tienen las mismas oportunidades? Pero esa experiencia, vamos a decirle, de esos 4 años, no digo que sea el único factor que hace que tengan personalidades diferentes, ¿verdad? Pero hace que tenga una perspectiva diferente en cuanto a la vida. El ser hermano mayor, por ejemplo, sabemos bien que muchas veces es como que cambia el comportamiento o la conducta de la persona también. O podemos hablar de dos hermanos que son gemelos, la misma edad, la misma casa, las mismas, como vamos a decirle, oportunidades, eh, la misma enseñanza, todo, pero de igual manera, cada persona como que tiene una perspectiva diferente en cuanto a lo que sucede a su alrededor, recibe los estímulos de manera diferente. Entonces, eso hace que muchas veces reaccione de manera diferente. La manera en que captamos las informaciones y cómo respondemos a ellas, cómo actuamos, es lo que nos hace diferentes los unos a los otros. ¿Cómo podemos entender la dinámica de la personalidad? El término dinámica de la personalidad se refiere a los mecanismos mediante los cuales se expresa la personalidad, con frecuencia enfocándose en las motivaciones que dirigen el comportamiento. Nuestras personalidades, como dije hace rato, están como que influenciadas, ¿verdad? por muchos factores. Tenemos el factor ambiental, el factor social, ¿verdad? ¿En qué? Por dar un ejemplo básico nada más, ¿verdad? ¿Cómo era mi casa cuando yo era chica? ¿Cómo fue mi alimentación? ¿Cuál fue la educación que yo recibí? ¿Con quiénes vivía? ¿Tenía hermanos? ¿Tenía mi mamá? ¿Tenía mi papá? ¿O vivía solamente con mi abuela, con mis tíos? ¿Era hija única o hijo único? Entonces, todo eso son como que factores. Y después tenemos cuántos amigos tenía, con quiénes yo socializaba, me iba a la escuela, a qué edad empecé a ir a la escuela. Todos esos son como que pequeños factores que van sumando y la suma total de todo eso es como que es la personalidad que hoy día tenemos, ¿verdad? Y a eso le sumamos también todas esas experiencias, esos momentos, ya sean positivos o negativos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. La manera en que, vamos a decir, la manera
en que vamos como que sometiéndonos a esos cambios, sabemos bien que estamos expuestos, por así decirlo, a muchas informaciones, ¿verdad? Entonces, ver también qué tanto eso afecta en nuestra manera de pensar. Muchas veces hay informaciones como que nos llama la atención y captan nuestra atención y nos hace cambian nuestro pensamiento, que es lo que normalmente, ¿verdad? Nosotros los psicólogos tratamos de hacer con las personas, ¿verdad? Es como que tratamos no voy a decir de que vean el lado positivo de la vida, pero sí muchas veces de que se den cuenta, ¿verdad? Ellos mismos de cuáles son las habilidades, capacidades que uno mismo posee y puede utilizar a su favor. Entonces, es como que existen múltiples factores de por qué una persona actúa de esa manera. Y eso es lo que nosotros a lo largo de nuestra carrera, ¿verdad? Y a lo largo de nuestra profesión vamos a ir estudiando también. Muchas veces puede que llegue a consultorio eh, un niño y su mamá le lleva solamente porque, no sé, justo en ese consultorio, por así decirlo, hay atención psicológica, hay apoyo escolar. Como me dijo hace rato justamente una profesora, muchas veces quieren ser letraditos, vamos a decirlo entre comillas, ¿verdad? Y te dicen, no, no quiere hacer su tarea y yo quiero que le ayudes para que haga la tarea. Pero nosotros como psicólogos no es que decimos, no quiere hacer la tarea, le enseñamos y vemos qué tal está en la tarea. Nosotros siempre vemos el por qué realmente no quiere hacer la tarea. ¿Qué pasa en casa de que por qué el niño se desmotiva y no quiere hacer más la tarea? ¿Será que mamá no le tiene paciencia? ¿Será que tiene, no quiero ser muy extremista, ¿verdad? Pero algún trastorno del aprendizaje? ¿Será que pasó algo y es su manera de llamar la atención? Entonces, nosotros vemos como que más allá de de esa simpleza con lo que ellos vienen a decir, ¿no? Es como que para los padres, bueno, no quiere hacer la tarea, pero nosotros buscamos el fondo del por qué realmente no quiere hacer la tarea. Y se van a ir dando cuenta, ¿verdad? Que nuestra mentalidad, vamos a decirle, nuestra forma de ver la vida y de mirar a las personas realmente, va a ir como que cambiando a lo largo de su carrera de ustedes cuando vayan leyendo y vayan conociendo más acerca del por qué realmente cierta persona se comporta de esa manera. Y ahí es donde vemos, ¿verdad? El famoso de que le vamos a mirar a una persona y vamos a entender, fulanito se comporta así, había sido porque cuando era chico pasó esto. Y es como que esa persona entonces no sabe como que esa información negativa o esa experiencia negativa es como que no se da de la misma manera en todas las personas también. Puede que, por dar un ejemplo nada más, en mi casa estábamos mi hermana y yo, pasó, mi mamá se fue a España y a mí me afectó más y a mi hermana como que no le afectó tanto. Entonces, ¿por qué a mí me afectó más y a mi hermana no tanto? Estudiar un poquito de cuál era mi relación entonces con mi mamá, cuál era la relación de mi mamá con mi hermana, ver cuáles fueron, por así decirlo, esas experiencias o esos momentos vividos, tanto mi hermana con mi mamá o yo con mi mamá. Entonces, es como que se estudia todo el contexto, vamos a decirle, no es que nos quedamos solamente de que, bueno, solamente Nair era más cercana a su mamá, en cambio Grisel no era tan cercana a su mamá y por eso a Nair le afecta más. No es así. Muchas veces puede que, siguiendo un poquito con mi ejemplo, ¿verdad? Puede que a mi hermana le haya afectado más, pero ella no demuestra. Es como que eh, se escuda, vamos a decirle, ante esa imagen de ser una persona fría, de ser una persona más reservada. En cambio, puede que yo sea más de expresar mis emociones, puede que yo sea un poquitito de dramatizar más la situación. Entonces, es importante por eso siempre, ¿verdad? Que nosotros conozcamos bien con quienes trabajamos, en el sentido de que nuestros pacientes, siempre saber, ¿verdad? De cómo es su reacción ante ciertas situaciones. Es estudiarla desde esa situación más simple hasta esa situación más exagerada, por así decirlo, de cómo podría reaccionar la persona. Y ahí otra vez nos vamos al por qué reacciona de esa manera.
qué le hace. Siempre hay una experiencia previa, ¿verdad? Del por qué la persona reacciona así. Y también algo que, saliendo un poquitito del contexto, ¿verdad? Es como que tenemos que tener en cuenta también de que muchas veces una persona parece muy fría y es en realidad porque sabemos bien que cuando una situación es muy repetitiva para la persona, es como que va perdiendo peso. ¿Por qué? Porque la persona se acostumbra a esa situación negativa. Entonces va dejando de afectarle. O muchas veces ocurre de que esa persona es como que utiliza como un mecanismo de defensa nada más el aparentar ser frío porque realmente por dentro es muy sentimental, muy emocional, y, pero no quiere que se lo conozca de esa manera porque muchas veces piensa que van a, ¿cómo decirlo? Se van a aprovechar de esa situación, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas ahora que podemos llegar a estudiar y a hablar, pero en rasgos generales me gustaría saber si me van entendiendo de repente, ¿verdad? Sí, profe, se entiende. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo se ajusta la gente a las situaciones de su vida? La personalidad comprende la forma en que una persona se enfrenta al mundo, se adapta a las demandas y oportunidades en el ambiente. Sería la adaptación, ¿verdad? Es como que yo siempre digo, ¿verdad? Las personas nos vamos ajustando, por así decirlo, ¿verdad? A la necesidad que tenemos. Eh, por ejemplo, en este caso nosotros, ¿verdad? Que estamos acá participando de la videoconferencia, por así decirlo, porque tenemos esa necesidad de aprender. ¿Y para qué tenemos esa necesidad de aprender? Justamente para el día de mañana obtener nuestro título, por así decirlo. Entonces, tenemos como que ese comportamiento, en este caso, ¿verdad? De esa, bueno, sería el acto de participar en la videoconferencia por esa necesidad de aprender. Entonces, tenemos algo que nos mueve otra vez, que sería esa necesidad. Y siempre hay una necesidad para que una persona pueda llegar a moverse o pueda llegar a actuar de cierta manera, ¿verdad? Y para eso hay otra vez múltiples factores, ¿verdad? Tiene que haber una necesidad y depende también del lugar en donde estemos para saber de qué manera se va a satisfacer esa necesidad. Eh, Sabemos bien que no nos comportamos, ¿verdad? De igual manera, ya sea en el trabajo, en la facultad o con los amigos. Tenemos como que eh, comportamientos diferentes, ¿verdad? De acuerdo con las personas que vamos a relacionarnos en el momento. Entonces, yo no me comporto de igual manera en mi casa que en el trabajo. O seguramente que el compañero cuando está en su trabajo es más serio, cuando se va a jugar partido es como que más abierto con las personas, ¿verdad? Entonces, cada persona es como que actúa de manera diferente de acuerdo a la situación o al momento en que se va a enfrentar, ¿verdad? Muchas veces puede que ocurra algo grave, entonces depende mucho también de la experiencia previa que ya tuvimos, ¿verdad? Como estaba diciendo hace rato. En el caso de que hay un compañero, por ejemplo, que se cortó, la que nunca pasó por esa experiencia, vamos a decirle, de verla a un compañero cuando se cortó y está sangrando ahí, se va como que a desesperar. En cambio, hay una compañera que ya tiene experiencia o que es luego licenciada en enfermería, por dar un ejemplo nada más, viene tranquilamente, sabe bien que de balde se va a desesperar, viene, le limpia, le hace la curación y ya está. Es como que adopta una postura más tranquila, ¿verdad? Por esa experiencia previa que ya tiene. Bueno, ¿cómo es influida por la cultura y por sus propios procesos cognitivos? Pensamiento. La personalidad es influida por nuestras formas de pensar acerca de nuestras capacidades, así como de nosotros mismos y de las demás gente. Cuando la experiencia o la terapia cambia nuestros pensamientos, también cambia nuestra personalidad. Y ahí es donde, como estaba diciendo, influye mucho la cultura. Sabemos bien que a comparación de otros países, por ejemplo, ¿verdad?
los musulmanes, por ejemplo, que las mujeres tienen que estar todas tapadas. En cambio, nuestra cultura a nosotros no nos prohíbe, vamos a decirle eso, ¿verdad? La sociedad es como que no nos prohíbe eso. Nosotros podemos andar con short, podemos andar, veo chicas que andan con el famoso crop top, ¿verdad? Entonces, es como que aceptado eso dentro de nuestra cultura. Entonces, nuestra personalidad, vamos a decirle que no va a encajar con la cultura de ellos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros como mujeres que estamos acostumbradas a esto, vamos a decirlo, es como que nos vamos en su país y nuestra personalidad, como estaba diciendo, no va a ser aceptada por ellos. Es como que vamos a ser, no sabría cómo decir, ¿verdad? Pero es como que vamos a ir contra ellos y se van a sentir atacados. Lo mismo pasa cuando hablamos del machismo, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces es como que cuando en una casa hay mamá o papá que son machistas, ¿verdad? Y una hija, vamos a decirle, sabemos bien que hoy día estamos expuestos a muchas informaciones y es como que nuestro pensamiento cambia. Entonces, ya sea en Facebook, por WhatsApp, en Internet mismo, buscamos información y es como que vamos, como que no aceptamos más eso, el famoso que se nos pase encima o que el hombre tenga más privilegio. No digo que sea nuestro caso, ¿verdad? Pero por dar un ejemplo nada más, que nuestra cultura sabemos bien que es todavía muy machista. Entonces, es como que la personalidad de la mujer que no aguanta eso, ya se le dice luego que es feminista, feminazi. Entonces, hay como que adjetivos, ¿verdad? Negativos, otra vez que le califican a una mujer que no acepta como ese, vamos a decirle, que lo impuesto por la cultura o por la sociedad. Y ahí es como que vemos también muchas mujeres que son muy, que reprimen mucho sus emociones, vamos a decirle. Que le conocemos normalmente que, con que son muy sumisas, ¿verdad? Entonces, podríamos decir muchas veces, bueno, el famoso mal dicho, ¿verdad? Tiene eh, baja personalidad o no tiene luego personalidad, por eso aguanta eso. En realidad, lo que, como siempre digo, ¿verdad? Lo que no tiene es carácter. Sabemos bien que la personalidad viene siendo la suma del carácter y del temperamento. El temperamento sería lo que nosotros podemos heredar de nuestros padres, ya sea de mamá o de papá, y no se cambia. En cambio, el carácter es lo que nosotros vamos como que es lo que se va formando al absorber todo lo externo que nos pasa, ya sea la sociedad, como dije, la influencia de la cultura, la influencia de la sociedad, y ahí sí es cambiante. Nosotros sí podemos cambiar nuestro carácter, pero en cambio el temperamento no. Entonces, creo que me perdí un poquitito en el hilo, ¿verdad? Lo que quería dar a entender. Entonces, es como que nuestra cultura tiene como que cierta influencia todavía en nuestra personalidad en cuanto a las limitaciones que existen. Pero, sin embargo, si vamos a comparar, ¿verdad? Con años anteriores donde, por ejemplo, la mujer no podía trabajar o el famoso que se dice que no pueden, los profesionales no tienen que tener tatuaje. Entonces, es como que había más ciertas limitaciones por ese miedo al que dirán también. Ahí es donde podemos ver que existe esa limitación y que existe una influencia todavía dentro de la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo cambia la personalidad a lo largo de la vida de un individuo? Desde la niñez a la adultez. La personalidad se desarrolla con el tiempo. La experiencia, especialmente en la niñez, influye en la manera en que cada persona se desarrolla esa su propia y única personalidad. Sabemos bien que la niñez es como que la etapa más importante de nuestra vida realmente, porque ahí es donde absorbemos todo lo que ocurre en nuestro ambiente. Y eso es lo que tiene un impacto en nosotros, en nuestra vida adulta.
Por eso es que hoy por hoy, ¿verdad? Es como que se le cuida mucho al niño, ¿verdad? Es como que se defiende mucho sus derechos. Y hay un lado positivo y hay un lado negativo también de eso. Eh, Antes, por ejemplo, yo, no digo que yo recuerdo, pero sí que mi mamá me contaba, ¿verdad? De que el castigo que ellos recibían era más físico, vamos a decirle. Era como que un dolor físico el castigo que ellos recibían. Y por ende, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos muchos adultos con depresión, con ansiedad, ataque de pánico, fobias. Sin embargo, hoy por hoy queremos tratar de cambiar eso y lo que hacemos es llegar al otro extremo, sobreprotegemos demasiado al niño. Entonces, es como que el niño no conoce lo que es la frustración, no conoce lo que es la negativa y eso también va a traer consecuencias el día de mañana. Entonces hay como que una línea delgada, ¿verdad? Entre hacer lo correcto ahí. Porque eh, son dos extremos totalmente diferentes, ¿verdad? Pero que traen consecuencias. ¿Cuál es el papel que cumple la motivación en la personalidad? Como estaba diciendo hace rato. Para que nosotros actuemos es como que debe de existir una necesidad. Pero no basta con que exista una necesidad para que la persona pueda actuar de cierta manera. Tiene que haber una motivación otra vez. Y ahí es donde entramos y hablamos, ¿verdad?, de la importancia de la motivación, porque de eso depende de que muchas veces se realice de manera correcta o se realice de manera mediocre, por así decirlo, lo que se va a realizar. Existen dos tipos de motivación. La primera sería la intrínseca, ¿verdad? Que es cuando la persona se siente motivada por sí misma. La motivación viene del interior de la persona, por así decirlo. Y la motivación extrínseca cuando la persona necesita a otra persona para que venga a motivarle. Cuando éramos chicos seguramente que recuerdan, en mi caso, por ejemplo, mi mamá era la que me venía y me levantaba para ir a la escuela. Pero creó esa motivación de responsabilidad y de querer aprender, por así decirlo, desde que yo era niña, por así decirlo. Porque no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Pero yo era de las niñas que se tenía que despertar a las 4 de la madrugada para poder estudiar antes de un examen. Y es como que esa conducta repetitiva es como que el día de hoy, ¿verdad? Lo tengo como un hábito ya. Entonces de ahí también esa importancia, ¿verdad? De que el niño pueda recibir buenos estímulos. Y cuando son niños, siempre va a ser una motivación extrínseca para que del niño pueda desarrollar esa motivación intrínseca que es del interior, ¿verdad? Hoy por hoy, por ejemplo, ya que estamos hablando un poquito del niño, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito también de lo que son las clases virtuales, con el tema de la motivación. Existen muchos factores, ¿verdad? Para que influyen, vamos a decirle, en la motivación del niño para estudiar. Eh, Depende mucho. Sabemos bien que nuestra sociedad hoy por hoy, ¿verdad? Es como que mamá y papá salen a trabajar, el niño se queda, muchas veces con la niñera, muchas veces con el hermano mayor o la hermana mayor, y hoy por hoy para hacer la tarea. Muchas veces no se cuenta con las herramientas, o si se cuenta con las herramientas, muchas veces no se entienden las clases. Entonces, es muy importante la motivación para que no se pierda. ¿Por qué? Porque los niños van a estar pasando de grado, pero sin adquirir muchas veces esas habilidades, esas capacidades que tendrían que estar desarrollando en el nivel que están. Y ahí es donde retrocedemos también un poquitito en cuanto a la educación, ¿verdad? Bueno, eso era un poquitito para cerrar. No sé si tienen alguna consulta, compañeros. Sí, profe, acotar nomás acerca del Sí, tema de las clases virtuales, que es una realidad que se ve a menudo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy profe en un colegio sí, y
me doy cuenta mucho cómo influye la motivación por los alumnos. Yo, por ejemplo, soy de los que siempre les doy un estímulo positivo. Por ejemplo, subrayó su trabajo, le digo, qué lindo está, está mejor que la vez pasada. Y o sea que cada vez ellos se esfuerzan más y más para mejorar, ya sean pequeñas cosas y te dicen, y a veces duele, te dice, ningún profesor nunca nos dijo así, dice, les envías tu trabajo y ni te contestan o si no te envía un sticker, dice, imagínate, Sí, una pequeña acción, cómo influye en el niño. Y hacemos el cotejo de las tareas. En ninguna de las otras materias hacen y en las materias que están conmigo, en las cuales les doy esa motivación positiva, sin problema te hacen. sí. Es increíble cómo influye. Claro que sí. Y ahí es donde el maestro queda ya en la memoria de ese alumno que el día de mañana va a ser profesional. Y siempre se va a acordar de cómo fue ese buen maestro, el que siempre le motivó. Porque la motivación juega un papel fundamental, no solamente en los niños, también en los adolescentes, en los adultos. En toda persona la motivación es muy importante y juega un papel fundamental para que el día a día se esté levantando y realizando cierta acción, por así decirlo, ya sea en el ámbito escolar, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito familiar, siempre hay como que una motivación y siempre tenemos que tratar de que esa motivación sea positiva. Muchas veces tenemos también motivaciones negativas, por así decirlo, cuando ocurre algo malo y sabemos que tenemos, por dar un ejemplo, que tenemos que cubrir alguna deuda o que alguien se enfermó y que tenemos que comprarle ese medicamento o no llegamos al mes, no tengo para pagar la facultad. Esas son, por ejemplo, motivaciones negativas. Motivaciones negativas, ¿por qué? Porque nos motivan para ir a trabajar. Pero ¿qué pasa? Hay esa emoción negativa atrás. Entonces, tratar siempre, ¿verdad? Obviamente, no, tampoco digo, ¿verdad? De que siempre vamos a estar mirando el lado positivo de las cosas. Porque eso sería como que no sería algo real, por así decirlo, ¿verdad? Pero tratar siempre de que cuando haya algo negativo, también a su lado algo positivo otra vez, porque si no va a ser todo muy negro y mínimo tiene que estar gris la cosa. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, compañeros. Y de mi parte está muy claro, profe. No sé si qué dicen los demás compañeros. Estamos muy poquitos, estamos tres conectados y en realidad acá tendríamos que estar dos grupos. El grupo de Villa Ayes creo que nadie se conectó y este es el grupo de San Juan. Bueno, de igual manera Nosotros las somos tres menos los que- tres nomás lo. De igual Sí, manera, tenemos dos. la grabación de la clase queda dentro de la plataforma. Entonces, para las personas que no pudieron participar, entonces pueden entrar nuevamente a la plataforma. En el foro de avisos va a estar cargado el video. Bueno, profe. Bueno, perfecto, compañero. Entonces, nuestra próxima videoconferencia yo les voy a estar enviando nuevamente el enlace en el grupo. Sí, profe, no hay problema. Perfecto. Muchísimas gracias Bueno, por su tiempo. muchísimas gracias, compañeros, a ustedes por participar. Que tengan una buena noche. Igualmente, profe, estaremos atentos.